Bienvenido de nuevo a este estudio de la sana doctrina de la Biblia, el cual forma parte de la biblioteca de Cristianismo Primitivo. En la descripción del video estaré colocando el enlace para que, si lo prefieren, puedan seguir la lectura ustedes mismos. Continuaremos con el cuarto bloque, la doctrina de la salvación. Enseguida leeré para ustedes el capítulo 30, la regeneración. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Juan capítulo 3, versículo 7. El significado literal de regeneración es engendrar de nuevo. Diccionario de uso del español, María Moliner. Esta palabra se usa raras veces en las Escrituras. Mateo capítulo 19, versículo 28, Tito capítulo 3, verso 5. Sin embargo, la doctrina de la regeneración se evidencia bastante en la enseñanza bíblica que pertenece a la salvación. Es la doctrina de la vida nueva que Dios engendra en nosotros cuando nos convertimos. Vida nueva en Cristo resulta de la regeneración, como también la redención resulta de la expiación, la justicia de la justificación y la santidad de la santificación. Dios regenera, el hombre es renacido. Dios expía, el hombre es redimido. Dios justifica, el hombre es justificado. Dios santifica, el hombre es hecho santo. Lo que la regeneración es: número 1, nacer de nuevo. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 3. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. La vida que recibimos al nacer de nuevo es la vida triunfante de Cristo, que vence el pecado, el mundo y la muerte. Es una vida incorruptible que verá el reino de Dios. Lo que la regeneración es: número 2, ser nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 17. La vida nueva no resulta de nuestros esfuerzos para reformarnos, sino resulta de una obra creadora de Dios en nosotros, porque somos hechura suya, creados en Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Efesios capítulo 2, versículo 10. Observe que las buenas obras de Dios serán evidentes en la persona regenerada. La vida después que el pecador se arrepiente y se reconcilia con Dios se describe como una vida nueva. Romanos capítulo 6, verso 4. Habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Colosenses capítulo 3, versículo 9 al 10. El hombre nuevo no hace hasta que el viejo sea crucificado. El hombre nuevo no nace hasta que el viejo sea crucificado. Romanos capítulo 6, versículo 6. Lo que la regeneración es: número 3, ser engendrado por la palabra. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 15. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Santiago capítulo 1, versículo 18.
El tema principal en estos dos versículos es que la nueva creación es engendrada por la palabra de Dios. Número 4. Ser lavado. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Tito capítulo 3 versículo 5. Número 5. Recibir la naturaleza divina, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Segunda de Pedro capítulo 1 verso 4. Pablo ofrece la misma idea cuando habla de Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Colosenses capítulo 1 verso 27. Cada persona nacida de Dios tiene la naturaleza divina en sí misma, porque si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos capítulo 8 verso 9. Lo que la regeneración es. Número 6. Recibir un corazón nuevo. Ezequiel predijo lo que iba a pasar cuando dio la promesa de Dios. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Con este corazón nuevo, nuestra mirada está puesta en las cosas de arriba. Colosenses capítulo 3, versículo 1. Mientras que cuando uno todavía vive según el corazón de piedra, la mirada está puesta en las cosas terrenales. Colosenses capítulo 3, versículo 5. Lo que la regeneración no es. Número 1, solo reformarse. La regeneración no consiste meramente en rehacer o reformar al hombre viejo de pecado. Es una creación completamente nueva, creada según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Efesios capítulo 4, 24. Lo que la regeneración no es. Número 2. Meramente la convicción de pecado. La convicción es una señal de que el Espíritu Santo está obrando, pero el hombre llega a ser una nueva criatura solamente cuando se rinde a Dios y le permite obrar el milagro de gracia en su corazón. Lo que la regeneración no es. Número 3. Afiliarse a una iglesia. La maldición de las iglesias modernas es que hay demasiados miembros en quienes todavía reina el hombre viejo. No llegamos a ser hijos de Dios al pertenecer a alguna iglesia o a cierta denominación, sino que nos afiliamos a una iglesia que armoniza con la palabra de Dios después que nosotros hemos sido regenerados. Lo que la regeneración no es. Número 4. Meramente vivir una vida moral. Hay personas que se consideran buena gente y están tan seguras de que jamás han hecho alguna cosa muy mala. Pero si se examinan honestamente en el espejo del Evangelio, 2 de Corintios capítulo 3 versículo 18, se verían como pobres pecadores, engañados por su propia justicia. Lo que la regeneración no es. Número 5. Meramente un mejoramiento social. El mejoramiento social no tiene nada que ver con el lavamiento de la regeneración. Tito capítulo 3 verso 5. Que vivifica el alma y de esa manera limpia la vida por dentro y por fuera. No hay comunidad que pueda ser salva a menos que sus habitantes se vuelvan al Señor y lleguen a ser nuevas criaturas. 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17. Nuevas criaturas en Cristo.
Lo que la regeneración no es. Número 6. Meramente adherirse a la doctrina bíblica. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Gálatas capítulo 6, verso 15. Usted puede seguir una teología correcta y todavía ser un pecador perdido. Una cosa es aceptar el Evangelio en la mente como algo correcto y otra cosa es aceptarlo en el corazón como el poder de Dios para salvación. Romanos capítulo 1, versículo 16. Todas las cosas mencionadas aquí son buenas en su propio lugar, pero no ocupan ningún lugar como sustituto para la salvación. La obra de la regeneración. Número 1. Es la obra de Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen algo que ver con esta obra. Juan capítulo 1, versículo 13, capítulo 3, versículo 6, Tito capítulo 3, verso 5, Primera de Pedro capítulo 1, verso 3, Primera de Juan capítulo 2, verso 29. En el lavamiento de la regeneración, lo que nos trae la salvación, las obras no las puede traer Dios. Es el lavamiento de la regeneración lo que nos trae la salvación, no las obras. Las obras no la pueden traer. Dios nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Tito capítulo 3, verso 5. No somos nacidos por obras, sino nacidos de Dios, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su gran buena voluntad. Filipenses capítulo 2, versículo 13. La obra de la regeneración. Número 2. Crece de la palabra de Dios. El Evangelio de Cristo, dice la Biblia, que es poder de Dios para salvación. Romanos capítulo 1, versículo 16. En otras palabras, somos engendrados por el Evangelio. En el nuevo nacimiento, la palabra de Dios es la semilla, el corazón humano es la tierra, el predicador es el sembrador que siembra la semilla en la tierra. Hechos capítulo 16, versículo 14. El Espíritu da vida a la semilla en el corazón que la recibe. La nueva naturaleza nace de la divina palabra. El creyente es nacido de nuevo, creado de nuevo y ha pasado de muerte a vida. La obra de la regeneración. Número 3. No se efectúa sin la cooperación de los hombres. La salvación es completamente la obra de Dios, pero Dios usa a los hombres para traer las buenas nuevas de salvación a otros hombres. Además, Dios no salva a nadie en contra de su propia voluntad. De cierto, Dios toca a los hombres con el poder de la convicción del Espíritu Santo. Pero el hombre no recibe la nueva creación hasta que responda de corazón: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hechos capítulo 9, versículo 6. El hombre tiene que tener fe para recibir la regeneración. Juan capítulo 1, versículo 12. Gálatas capítulo 3, verso 26. La obra de la regeneración. Número 4. No es necesaria para el niño inocente. Cuando aquellas madres trajeron a sus niños a Jesús, Él bendijo a los niños, diciendo: de los tales es el reino de los cielos. Mateo capítulo 19, versículo 14. Los infantes que aún no son responsables de sus actos están bajo la sangre del Señor y son candidatos aptos para el cielo, hasta que lleguen a la edad cuando el pecado revive y entonces ellos mueren. Romanos capítulo 7, versículo 9. De manera que cuando esto sucede, ellos deben experimentar el nuevo nacimiento para entrar al reino de Dios.
La obra del reino de Dios, número 5. Es esencial para la salvación. Para probar esto nos referimos a las escrituras ya citadas, de las cuales las más directas son Juan capítulo 3, versículo 3, versículo 5 y versículo 7. Evidencias de la regeneración. La Biblia ofrece evidencias por las cuales podemos saber si somos regenerados o no. A continuación presentamos alguna. Número 1. La justicia. Todo el que hace justicia es nacido de él. Primera de Juan capítulo 2, verso 29. Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Hechos capítulo 10, versículos 34 y 35. La justicia de Cristo, dada a los hombres, se manifiesta en una vida justa, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Romanos capítulo 6, versículo 2. Es imposible ser justo por dentro sin manifestarlo por fuera. Mateo capítulo 5, versículos 14 al 16. Evidencias de la regeneración. Número 2. La victoria sobre el pecado. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Primera de Juan capítulo 3, versículo 9. La Biblia habla acerca de las flaquezas de la carne, pero no ofrece excusas en cuanto a pecar voluntariamente. Lea Romanos capítulo 8, versículo 1, Efesios capítulo 2, versos 1 al 12, Tito capítulo 3, versos 3 al 7, Primera de Juan capítulo 1, versículos 4 al 7, Hebreos capítulo 10, versículos 26 al 27. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Gálatas capítulo 5, verso 24. Los que son nacidos de Dios no practican el pecado, no porque nunca yerran, sino porque no pecan voluntariamente. Si un hijo de Dios yerra y cae en pecado, en cuanto se da cuenta que ha pecado, él se arrepiente y confiesa ese pecado. Por eso no se le inculpa de pecado. Salmos 32, versículo 2, Romanos 4, versículo 8. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Primera de Juan, capítulo 5, verso 4. Los hijos de Dios aman las cosas que Dios ama y aborrecen las cosas que Él aborrece. Este amor y este odio son evidencias de la regeneración en la vida del cristiano. Por tanto, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Primera de Juan, capítulo 2, verso 15. Todo aquel que de todo corazón ama lo que es bueno, entonces aborrece en absoluto lo que es malo. Esta es una de las evidencias fundamentales que demuestra que alguien es hijo de Dios. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18. Para el que es nacido de Dios, el mandamiento aborrecer lo malo le es tan importante como seguir lo bueno. Romanos capítulo 12, versículo 9. El Hijo de Dios, que está lleno del Espíritu Santo, puede decir, como dijo el salmista: he aborrecido todo camino de mentira. Salmos capítulo 119, versículo 104. Evidencias de la regeneración. Número 3. La vida guiada por el Espíritu Santo. La diferencia entre la carnalidad y la espiritualidad es muy notable en Gálatas capítulo 5 del 19 al 23. Podemos saber si andamos según la carne o según el Espíritu Santo. Romanos capítulo 8, verso 1. Al determinar si nuestra vida diaria manifiesta las obras de la carne o el fruto del Espíritu. Cuando usted ve a una persona cuya vida diaria muestra claramente que está dirigida por el Espíritu de Dios,
puede estar seguro de que tal persona ha sido renacida. Evidencias de la regeneración. Número 4. La obediencia. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. Cristo les pone una prueba a sus discípulos cuando les dice: vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Juan capítulo 15, verso 14. También Santiago nos amonesta diciendo: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Santiago 1, versículo 22. Evidencias de la regeneración. Número 5. El amor. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Primera de Juan, capítulo 3, verso 14. Por esta misma razón, Dios dice que el que no ama a su hermano permanece en muerte. Primera de Juan, capítulo 3, verso 14. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 8. Evidencias de la regeneración. Número 6. La fe. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Primera de Juan, capítulo 5, verso 1. La prueba verdadera de la fe, como la del amor, se halla al creer toda la palabra de Dios y obedecerla. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan capítulo 1, versículo 12. Bien, hemos llegado a la parte final del capítulo 30, la regeneración, de este bloque, la doctrina de la salvación. Estén atentos al próximo video, que tiene por el título 31, el capítulo 31, la adopción. Ya casi terminamos este bloque. Si fue de bendición para tu vida, si aclaró el panorama, si consideras que sea bueno compartirlo, siéntete en la libertad de hacerlo, y si tienes algún comentario, lo recibiré con agrado. El Señor te bendice.